Entonces, ¿cómo ganas? Ser el mejor en donde juegues. ¿Cómo vas a ser el mejor en donde juegues? Bueno, existe ya toda una manera de prepararse, ¿verdad? Sacamos unos libros ahora y tenemos un podcast de 15 días. Bueno, bienvenido, Eric Kraken Argote. Servidor, gracias. Sí, bienvenido. Bueno, la idea de estas conversaciones, a ver, esto va a ser como una especie de sesión de coaching contigo porque, bueno, nosotros trabajamos juntos, pero la idea de estas conversaciones son ni más ni menos son conversaciones para crear contexto para que algo suceda, ¿no? Y a partir de acá quizás aportarle valor a las personas que nos ven, a la comunidad. Así que vamos a hacer un poco de eso, ¿no? Un poco de... Hay algunas preguntas y demás que tenemos, pero la idea es hacerlo espontáneo y que salga una conversación un poco menos de una hora, algo así. Y bueno, a ver qué sale. Siempre contigo, para mí es un gusto conversar y siempre nos llevamos cosas interesantes de las sesiones. Igualmente. Así que bueno, antes que nada, me gustaría, a mí me gusta mucho empezar con la pregunta de quién sos, que es una pregunta que a veces se responde con la profesión y a veces se responde con un poco más de eso, ¿no? Que a mí me gusta más ir por ese lado. ¿Quién sos, Eric Kraken? Soy un apasionado del póker que a través de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, perseverancia, tenacidad, busca que este juego cada vez llegue a más gente, que se le quite el estigma, que la gente lo disfrute, que busquen profesionalizarse como yo lo hice hace unos años. Creo firmemente que la vida es muy corta, Juan, para no hacer lo que te gusta y lo que te apasiona, y aquellos que tengan la posibilidad lo busquen. Claro que unos la tienen más fácil que otras siempre, pero yo sí creo firmemente que cualquier persona, si verdaderamente le pone huevos, ganas, disciplina y todos los adjetivos que ya mencioné, puede perseguir ese sueño cualquiera que sea. El mío era convertirme en un jugador profesional de póker. Cada día es un reto. Digamos que siento que lo estoy logrando, pero creo que aún estoy muy lejos de donde quiero estar. Entonces, a resumidas cuentas, ¿quién soy? Un apasionado, un soñador y alguien que busca cada vez más acercarse a sus objetivos y disfrutar cada paso. Bueno, bienvenido. Como ese, sí, yo creo que, a ver, si algo somos, es lo que valoramos, si algo somos es lo que nos importa. Eso creo que ayuda mucho a definir quiénes somos, ¿no? Y muchas veces cuando cambia esa escala de valores, cuando cambia esa escala de importantes, que muchas veces es a partir de situaciones no muy agradables, y a veces a partir de la conciencia, que es lo ideal, pero no siempre ocurre, ¿no? Ahí transformamos quiénes somos, ¿no? Yo antes no me consideraba quién soy y ahora me considero de otra manera, ¿no? De hecho, si alguien soy yo, soy un aprendiz. Así me gusta definirme, entre otras cosas. Pero a priori puedo decirte sí, que soy eso, soy un aprendiz. Y así me gusta tratarme, y de hecho de ese modo me he dado cuenta que mi relación con lo que hago y la forma en la cual trabajo y las cosas del modo en el cual vivo ha sido de una manera que me ha permitido ser mucho más, como estar mucho más pleno, ¿no? En mi vida, estar mucho más coherente con mi vida, y a la vez también fue una mejor estrategia para poder conseguir resultados que todos buscamos, ¿no? En nuestras profesiones, en nuestra vida, en nuestro deporte, en lo que sea que emprendemos. Así que bueno, bien. Obviamente como verán, Kraken es mexicano. Bueno, pero nada, ¿querés contarnos un poco de dónde sos, un poco tu historia, ¿no? Creo que está bueno que, obviamente el público se renueva, ¿no? Claro. Mi nombre es Eric Argote, alias conocido mejor como Kraken Poker. Tengo 37 años, nací en Monterrey, Nuevo León, México. Una ciudad bastante linda, muy grande, muy industrial. Nací en una familia con unos padres maravillosos. Nunca me faltó nada en mi niñez. Mis padres siempre fueron muy trabajadores, muy emprendedores. Y ahora sí que a mis hermanos y a mí nos dieron una vida privilegiada, pudiera decir. Desde niño siempre fui muy, ¿cómo te puedo decir? Acá en México decimos muy desmadroso, o sea, era un niño muy hiperactivo, con mucha energía, con ganas de hacer muchas cosas. Obviamente me metí en muchos problemas de joven, la típica, estuve en varias escuelas, pero siempre fui una persona de buenas calificaciones,
pero de mucha actividad, ya sea física, de todo, ¿no? A lo largo de mi crecimiento, recuerdo cuando descubrí el póker por primera vez, tenía 2012, 2011, pudiera ser. Yo recuerdo muy, muy bien que desde que lo descubrí, yo sabía que algo quería hacer con el póker, ¿no? Me apasionó tanto la manera en que pensaban y tomaban sus decisiones para actuar. Entonces yo dije, algún día yo quiero estar ahí. Y me refiero a, veía en ESPN el main event, ¿no? Veía a Philay, veía a Daniel Legrand, ¿no? Doyle Bronson, Gus Carlsen, Phil Hellmuth, todas las figuras de aquellos años. Y yo decía, algún día yo voy a estar ahí. Algún día yo quiero estar ahí. Soy un apasionado de lo que hago, soy muy, muy activo. Busco... Sí. ¿Sabes qué? Kraken es algo que como que yo escucho bastante frecuente en las personas que se dedican al póker. Es que como que son personas que como que han hackeado un poco la vida, ¿no? Es como que encontraron como un hack, decir, bueno, a ver, como hay que trabajar, ¿no? Uno tiene que trabajar y demás, ¿no? Y el póker es como un hack en el cual vos podés hacer alguna actividad súper entretenida, intelectualmente muy desafiante y a la vez también vivir muy bien, ¿no? Y a la vez también estar jugando permanentemente, ¿no? Que habitualmente pareciera que en muchos casos el trabajo y el juego como que es algo difícil, digamos, ¿no? De que ocurra. Y es como que son como un poco hackers ustedes, ¿no? De la vida. Algo así. Se puede decir así porque honestamente dedicarse al póker profesionalmente de tiempo completo es algo muy complicado. Sí. Es algo que suena muy soñador o muy bonito, pero la realidad es que cada día es un reto y es, ahora sí como dijo Doyle Bronson, creo que tiene una frase muy bonita que dice, a hard way to make an easy living. Sí, y no puede ser una manera bastante complicada de tener una buena vida, digamos. ¿Y por qué es bastante complicada? Porque llegar a un nivel en donde literal estés viviendo de tus horas en mesa, ya sea online o en vivo, pues conlleva una serie de esfuerzos y de trabajo que muchas veces la gente no ve o no sabe darse cuenta, ¿no? De qué conlleva. En mi caso, yo te podría decir, bueno, he leído muchísimos libros. Me acuerdo en aquel tiempo, 2012-13, devoré muchísimos libros, que era lo que había, ¿no? Para prepararte en esto. Muchos viajes, muchas horas de estudio, mucho discutir manos. Tienes que dedicarle muchísimo tiempo. No, ni hablar. Sobre todo yo me refería al hack porque no por lo fácil que puede ser la profesión, que de hecho a veces puede ser mucho más difícil que el trabajo de un ingeniero, a veces el trabajo de un poker player, sino porque en definitiva como que encontraron una vida alternativa y que les gusta y que están alineados, ¿no? Entonces, en ese sentido un hack, ¿no? Que no siempre uno se puede vivir de lo que le gusta, ¿no? No todo el mundo le ocurre eso. Y ahora encontrar como un glitch en la Matrix y meterse ahí y desarrollar algo que, bueno, que después a fuerza de mucho trabajo, ¿no? Sin dudas. En este caso, en particular, hablando del hack, pues en mi caso era haber fundado la Pecera Póker junto con mi socio, ¿no? Ese fue un gran hack en donde, bueno, sí soy un jugador profesional y meto horas en mesa y sé que soy un jugador rentable, ¿no? Pero a la par hacemos contenido de póker, contamos historias, estamos forjando una comunidad bastante bonita con gente que a lo mejor anteriormente le daba miedo meterse en el mundo del póker y ahora pues ya de plano pudiera decirse que nosotros estamos mostrándoles el camino o cómo involucrarse, cómo iniciar. A mí me hubiera encantado, Juan, que en mis inicios ya existiera alguien como la Pecera, ¿sabes? Que te explicara cómo hackear el sistema. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, pues meterme a ver cursos, bajar solvers, estudiar spots, definir en dónde voy a jugar y por qué mis horas nalga en esta mesa son rentables y en este torneo no, en estas mesas de cash, en esta ubicación. Todo ese tipo de cosas a mí me hubiera encantado que alguien me lo dijera en su momento. Mi camino hubiera sido más fácil. No fue así y no hay ningún problema. Aprendí muchísimo. He aprendido y sigo aprendiendo muchísimo. ¿Sabes que tenemos algo en común ahí? Porque en parte, más allá de otras razones, en parte yo decidí también formarme como coach para poder asistir a otros,
por eso, porque a mí también me hubiese gustado mucho tener un coach en su momento para poder quizás poder desarrollar un mindset para lograr cosas que me hubiesen gustado, que no pude hacer, o que intenté y no salieron, como por ejemplo ser futbolista, me hubiese encantado, pero bueno, o me hubiese encantado. Eso también, ¿eh? Compartimos. ¿Sí? A mí también en su momento me gustaba, todavía me gusta, pero ya a mis 37 años, pues trato de no jugar. Bueno, pues te hemos visto en el Mundial en WSOP atajando bastante bien, ¿eh? Han llegado, gracias a vos, avanzaron bastante, digamos, en eso. Darte el Kun Agüero y su equipo. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. No fue poca cosa. Lo disfrutamos mucho, pero compartimos eso. A mí me hubiera gustado también ser futbolista, me gustaba mucho la portería. Soy fiel seguidor de ídolos de figuras como Nahuel Guzmán. Sí. Patón, ya sabes, que un personaje que sale mucho y juega bien con los pies. Sí, y digo, yo no soy tan bueno con los pies como él, pero sí me gusta jugar adelantado, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, justo recién vos mencionabas una frase de cabecera y que tiene que ver con eso, y yo tengo una que me gusta mucho, que de hecho la tengo acá en el teléfono, que ni más ni menos que lo que dice es, o sea, podés sentirte seguro o crecer. Las dos no, elegí una, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no? Porque, a ver, y más hablando con alguien que se dedica ni más ni menos que a la toma de decisiones y, digamos, a la gestión de riesgos, ¿no? Porque, a ver, tanto tu rol como empresarial como tu rol pokeril implican gestión de riesgo, ¿no? Y bueno, y muchas veces para crecer hay que arriesgarse, digamos, ¿no? Y después tampoco uno pretende tomar riesgos que uno no puede manejar, sino más que nada aprender a tomar riesgos en pequeñas dosis, por así decirlo, y de ese modo crecer, ¿no? Y bueno, por eso me gusta mucho esa frase y trabajar tanto con poker players me ha hecho, porque viste esto que dicen que cuando te rodeas con muchas personas que están de una característica, uno termina o mimetizándose o aprendiendo de ellos, y me ha permitido expandir mi umbral de riesgo, y eso es una frase que llevo mucho hoy en día, ¿no? Entre otras. Sí. Mencionas ahí algo muy bonito, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Dice, en resumidas cuentas, eres el promedio de la suma de tus amigos. Claro. Y eso en diferentes etapas de mi vida, con diferentes círculos sociales, me he dado cuenta que es muy cierto. ¿A qué me refiero con esto? En mis inicios como jugador, tal vez me rodeé de gente que no era la elite de ese momento, o los mejores, o el mejor ejemplo, y mi póker no se vio tan beneficiado, tal vez, creciendo en otras partes, pero en los últimos años de mi vida, Juan, he tenido la oportunidad de convivir con la elite del póker mexicano, de pertenecer a ese círculo privilegiado, y sí te puedo decir que mi póker ha crecido exponencialmente. Sí. Mencionabas otra cosa también, arriesgarse o estar seguro. También se trata de la vida de tomar riesgos, pero calculados. ¿A qué me refiero? Ahí está el asunto. Mucha gente me ha preguntado, oye, güey, ¿cómo le hiciste para dejar todo y dedicarte al póker profesional? Es que yo también quiero. Bueno, lo primero que hice fue, jugué tantas horas y llevé registro de todas mis sesiones. Empecé, me acuerdo, el primer registro que le metí tengo una aplicación, no voy a decir el nombre porque pues, hay varias, puedes usar cualquiera, pero tengo una aplicación donde registro todo lo que juego, y empecé a hacer esto desde mediados de 2020. Entonces, cerca de 2 años y medio después, ya tenía una muestra estadística tan grande que me pudiera decir con certeza qué tan rentable soy como jugador y dónde debo de jugar para ser rentable y generar ingreso. Con estos datos estadísticos ya pude tomar una decisión riesgosa, pero consciente, ¿no? Con un fundamento matemático. Una decisión meditada, que vos pensaste, que una decisión informada, digamos, ¿no? En ese momento ya era a ver, gano tanto en mi trabajo actual, yo trabajé para empresas durante toda mi vida, gano tanto, pero jugando póker a la par, dedicándole X cantidad de horas por semana, estoy ganando tanto. Ah, bueno, ok, ya estoy ganando más en mi trabajo, sí. Bueno, ¿qué tal si le dedico aún más horas? Pues, en teoría, por consecuencia, debo de ganar más todavía, ¿no? Entonces, fue un riesgo calculado. No fue una decisión de, a ver qué pasa y voy a echarle ganas. No, a ver, ya fui forjando el camino, ¿no? Ahora ya lo puedo perseguir totalmente. Sí, y luego,
pues también surgió, justo en ese momento, Juan, en ese momento surge la idea de fundar la Pecera Póker con mis socios. Claro. Entonces como que todo se fue alineando. Y también obviamente no creo en la suerte, porque creo que es una palabra que los seres humanos inventamos para darle explicación a algo que debería tener una explicación científica o real, Claro. ¿no? Yo creo que la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se reúnen. Uh-huh. En mi caso creo que así fue. Me preparé, estudié, jugué mucho, me rodeé de gente que aportaba. Entonces inicié mi carrera como jugador profesional y inicié mi carrera como creador de contenido y empresario en la Pecera. Sí, totalmente. Entonces, suerte no es suerte. Me preparé, trabajé, ¿no? Me reuní con gente que debía. Entonces... Sí, está bueno este mensaje que bajás porque también es como que para mí como la propia organización y un modo de abordar esto de una forma ordenada, ni más ni menos te permite minimizar riesgos y a la vez también, a ver esto, ¿no? Es como para mí el registro de la toma de decisiones, el registro de las emociones, el acompañamiento en la parte de la mentalidad y el aprendizaje en ese sentido. Y un objetivo claro, todo eso contribuye también a que esa persona pueda llevar esa actividad de una forma ordenada y que no tenga problemas, ¿no? Porque también sabemos que, digamos, las actividades y los juegos en sí pueden tener problemas. Entonces, el desafío está justamente para que eso haya menos posibilidades de que ocurra eso, es, de vuelta, acompañamiento en la parte de la mentalidad, registro de las emociones y registro de las decisiones, manejo estricto de la banca y objetivos bien claros, ¿no? Eso es lo que posibilita de que vos puedas llevar eso de una manera ordenada y que no sea una forma problemática, ¿no? Que es ni más ni menos que lo que yo escucho que estás diciendo vos. Y bueno, apuntar a llevarlo ahí. Algo que me surge preguntar también como para abrir conversación es, recién hablamos de riesgos, ¿no? Y riesgo, obviamente, aparece la incertidumbre ahí, ¿no? En el riesgo. Y mi pregunta es, ¿cómo se lidia o cómo lidias con la incertidumbre vos, ¿no? Y con las victorias. ¿Qué te sale decir ahí? ¿Cómo lidias con la incertidumbre? Bueno, en la vida siempre va a haber incertidumbre, ¿no? Si te concentras mucho en ella, creo que va a insertar en tu mente un miedo que no deberías tener. Creo que tomar riesgos premeditados o medibles bajo un objetivo claro siempre te va a llevar a crecer como persona, como profesionista, como amigo, como hijo, como padre, como lo que sea. Sí. Entonces, yo diría, no pienses en la incertidumbre. Siempre va a existir algo. O sea, no lo sabemos todo. No vemos el futuro, ¿no? Claro. Pero si te visualizas en un spot donde quieres estar, bueno, inconscientemente te vas a estar preparando para tomar acciones para llegar a eso, ¿no? Es como decretar. Tengo varios amigos conocidos que decretan, y hoy decreto que va a ser un buen día, y esta semana, y este torneo, esta serie, estas acciones, no sé. Bueno, creo que es el primer paso para lograr lo que tienes en mente. Si te pones a pensar en la incertidumbre, en el miedo, en qué puede salir mal, ya te estás como saboteando, ¿no? A ti mismo. Sí, ahora, en parte, digamos, ¿no? Es como, bueno, el miedo es una emoción humana, ¿no? Perfectamente lógica y que ocurre y bueno, y ni más ni menos tiene un origen biológico. El miedo no es un error, sino que ni más ni menos tiene un origen biológico. ¿Por qué? Porque el miedo existe porque nos ha salvado la vida como especie, ni más ni menos, ¿no? O sea, si no tuviésemos ningún tipo de miedo, probablemente seríamos presa fácil, ¿no? Si nos pensamos en la antigüedad, no ahora, ¿no? Entonces el miedo en realidad es funcional a los fines de salvarnos la vida. Ahora, lo que pasa ahora es que el miedo en una civilización que ha cambiado radicalmente, antes vivíamos en cuevas, ahora vivimos en otro tipo de cuevas, con casas, con luz, con cámaras, con tecnología de dioses prácticamente, el miedo ha tomado otras formas mucho más sutiles. El miedo se presenta como un rey al river a veces, ¿no? Y es un león difícil para pelearse, un rey al river en una pantalla, ¿no? Entonces, obviamente, ni más ni menos que ese entendimiento y esa comprensión y ese entrenamiento en la regulación emocional, que ni más ni menos que hacemos lo que tratamos de hacer los coaches, permite que uno pueda ni
ni más ni menos que procesar eso de una manera diferente, ¿no? Y a la vez también, esto que decías vos, ¿no? Como el tener razones para poder confiar, ¿no? Te permite que esa incertidumbre, ni más ni menos que atenúe, baje. ¿Por qué? Porque puedo tener miedo, pero también confío. ¿Por qué? Porque tengo un plan, porque estoy rodeado de estas personas, porque estoy haciendo esto, porque estoy trabajando, porque la matemática y la estadística me está diciendo que esto en el largo plazo va a ir bien. Y todo eso ayuda a que, como decías vos recién, en parte uno pueda olvidarse un poco por un momento de eso y seguir adelante, ¿no? Pero sí, pero ni más ni menos es una emoción totalmente humana, ¿no? O sea, así ocurre, ¿no? Sí, es parte de... Como pensaba en esto, ¿no? Como justo mencionaba el Real River, ¿no? Y me sale a preguntarte si tenés alguna como sinónimo del bad beat. Viste que siempre que nosotros pensamos en emociones y en toma de decisiones, tiene que ver mucho con lo que pensamos, ¿no? Y las cosas se pueden pensar de muchas maneras, ¿no? El bad beat puede ser algo malo o también puede ser otra cosa, ¿no? Y pienso si te surge algún sinónimo de bad beat distinto o que sea personal o quizás que te permita reinterpretarlo de una manera que sea por ahí más fácil de digerir. ¿Qué te sale? Te pudiera, sin profundizar mucho, te pudiera decir que sí, en los primeros años como jugador de póker recreacional, semiprofesional y demás, era un miedo constante pensar en que el River me lo hiciera, ¿no? El Torno, lo que sea. Pensar en bad beats. Ahora, cada día que pasa, cada torneo más que juego, ya lo veo como una probabilidad de que algo que suceda. Y si sucede, claro, es parte de, y no pasa absolutamente nada. Ya claro, estoy preparando y pensando en el siguiente torneo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es un bad beat? Un bad beat en la vida. A ver, hay una probabilidad de que, no sé, iba a decir algo muy feo, pero de que salga un bad beatazo. Un bad beatazo, no sé, que salga ahorita y me ahogue en una alberca, pues sí existe una probabilidad. Es muy poco probable, claro, porque al menos durante toda mi vida me preparé, aprendí a nadar, ¿no? Es muy poco probable que suceda, pero hay una probabilidad de que suceda. Que me caiga un rayo, en mil cosas. El póker no es diferente. La probabilidad está, va a suceder. La clave aquí es cómo reaccionas ante esos bad beats. ¿Estás preparado económicamente? No estás jugando fuera de banca. Estás jugando fuera de banca, el bad beat te va a doler muchísimo porque va a representar mucho dinero. Pero si no es así, es un torneo más, un River más, un River menos. A veces te lo dan, a veces no. Y hablar, así es esto, ¿no? Mientras estés en paz con las cosas que no controlas o los resultados que no tienen nada que ver contigo, de mejor manera lo vas a sobrellevar. Pero es algo bien complicado de entender y tienes que pasarlo. Se entrena, eso se entrena. Tienes que jugar mucho póker para decir, me lo hicieron. Buena mano. Sea el torneo que sea, sea el torneo que sea, porque me acaba de pasar en el main event y fue horrible. Pero es uno más, no pasa nada, o sea, ni modo. Sí. Ahora, te va a tocar estar del otro lado también. Y espero que como jugadores de póker no nos acordamos de esas veces. Tenemos el sesgo de acordarnos de cuando nos la hicieron, nos victimizamos, pero no al revés. Claro, sí. Está bueno esto que decís, ¿no? Como yo creo que una de las claves para desarrollar la paciencia, que es un aspecto fundamental en el deporte en general, ¿no? Y en la vida, ¿no? Para todos. El desarrollar la habilidad para tener paciencia y que está directamente relacionado con la mirada a largo plazo es tremendamente importante y en parte tiene que ver con esto, ¿no? Con esta habilidad para poder identificar las cosas que vos no podés controlar y lograr desarrollo de aceptación de eso y las cosas y poner foco en gran medida en lo que sí podés controlar, ¿no? Eso en parte es una de las formas de desarrollar esta habilidad y esta paciencia y ahí venía mi sinónimo de bad beat, ¿no? Que para mí de vuelta, ¿no? Es interesante empezar a pensar que en realidad la realidad es una suma de hechos e interpretaciones. La realidad no es solamente lo que ocurre, porque cada uno las cosas que ocurren las puede interpretar de muchas maneras. Y esa interpretación de las cosas que ocurren, ni más ni menos que en distintos casos, nos puede permitir sentir de una manera o de otra. Entonces, bueno, si en parte lo que sentimos tiene que ver no solamente con lo que ocurre, sino con lo que pensamos respecto de lo que ocurre, a mí me gusta pensar y proponer que el bad beat en realidad es un indicador que estás jugando bien.
Porque si estás jugando mal, probablemente no te badbitean. Te badbitean cuando estás jugando bien, ¿no? Entonces es un buen indicador, digamos, ¿no? Y de hecho yo te he escuchado decirlo muchas veces, ¿no? Que es más probable que te ocurra mucho cuando vos estás desarrollando experiencia y mucha muestra, por lo cual te van a badbitear más todavía, ¿no? Y tratar de despersonalizarlo, decir, bueno, no me están badbiteando, simplemente ocurrió algo que matemáticamente puede ocurrir, y eso ayuda a despersonalizar y no caer en un leveleo con el otro porque simplemente ocurrió algo que estadísticamente era más probable porque estoy jugando más, ¿no? Estoy teniendo más volumen, ¿no? Y eso ayuda a que esa emoción de quizás de frustración o de enojo que pueda haber porque no ocurrió exactamente lo que queríamos que ocurra, porque tenemos deseos y expectativas, no se elimina del todo, pero baja en su intensidad. Y eso nos permite seguir siendo funcionales y seguir tomando decisiones, porque quizás todavía el torneo sigue. Y quedaste con 2 blinds, y el torneo sigue, y ahí conozco muchísimos casos, vos incluido, de que han ganado torneos y estaban muy, muy cortos en fichas. ¿Por qué? Bueno, porque pudieron seguir manteniéndose, tomando buenas decisiones, aún en la dificultad. Y ahí está lo interesante de esto, ¿no? Del póker como herramienta para el desarrollo personal, aparte de un juego en el cual se puede ganar dinero y hacer amigos, ¿no? De hecho, tocaste un punto ahí muy interesante, porque hace tiempo Daniel Lebrano decía, a ver, cuando tú juegas un torneo, tus fichas nunca van a ir así. Nunca van a ir así ascendentes. Va a haber tropezones. Sí. Entonces, en esos momentos es cuando verdaderamente te pone a prueba emocionalmente el póker. De mucha gente, me acaban de quebrar reyes y ahora tengo 8 ciegas, tenía 70 ciegas. Bueno, sigues en el torneo, ¿verdad? Esas 8 ciegas puedes llegar a campeonar. Y hay muchos casos, muchos casos de campeones de torneos importantes que tenían una ficha o 2, ¿no? O sea, ¿cómo lo lograron? Desesperaron, aceptaron el resultado y, bueno, a ver, reposicionamiento, ¿no? Para ahora con me surge una pregunta enorme ahora, que es, y quizás pueda tener que ver con esto. ¿Cómo se gana en este juego? ¿Cómo se gana en este juego? Claro, ¿cómo se gana? ¿Cómo hacemos para ganar? La gente quiere saber cómo ganamos. Quisiera resumirlo lo más posible, pero tendría que hablar 2 horas de cómo se gana en el póker. Porque, claro, ¿verdad? Lo primero es, juega donde seas el mejor. Ya. Oye, ¿cómo sé que aquí soy el mejor? Lleva un control estadístico y date cuenta si eres el mejor en esa mesa, en este tipo de torneos, en este sitio online, ¿no? Si tú puedes ser a lo mejor el 10º mejor jugador del mundo de póker, pero te sientas con los otros 9, te van a hacer garras, te van a quitar tu dinero. Entonces, ¿cómo ganas? Ser el mejor en donde juegues. ¿Cómo vas a ser el mejor en donde juegues? Bueno, existe ya toda una manera de prepararse, ¿verdad? Libros. Sacamos unos libros ahora y tenemos un podcast de 15 días. O sea, en mi caso, inicié con libros, mucha experiencia, mucho análisis de mano, plática con amigos, con profesionales, viajes, haber fundado la Pecera Póker, la escuela, sesiones privadas, muchas horas. Bueno, el trabajo que hacemos juntos. Dedícale horas, horas, y a lo mejor a largo plazo pudieras entender cómo ganar en este juego que a veces pienso que todavía no lo sé, pero y que sigo trabajando para encontrar la mejor fórmula, ¿no? Sí, no, aparte va cambiando, ¿no? Entonces es como ese, sí. A mí algo que, ¿sabes qué? Que de vuelta, ¿no? Que lejos de ser una fórmula, porque es difícil dar una fórmula, pero para mí algo respecto de que detrás de lo que escucho que decías vos, que es en parte un poco el deseo, ¿no? La pasión, que es un poco lo que decías vos, porque en parte lo que va a posibilitar esta lógica de sostener en el tiempo alguna actividad tan compleja, con tantas posibilidades, con tantas opciones, ni más ni menos que es un poco el deseo y la pasión por eso, ¿no? Porque eso, de vuelta, no es que uno se hace rico del día para otro, es muy difícil que ocurra eso. Entonces el desafío está ni más ni menos que en que haya interés genuino y deseo, ¿no? Y eso muchas veces te lo despierta el practicar, el jugar, en conectar con el placer intrínseco de la actividad en sí, más allá del premio, que es muy lindo y está buenísimo ganar y no tiene nada de malo, pero conectar con el proceso digamos, y el placer intrínseco de hacer eso porque a vos te gusta y porque a vos te apasiona.
Porque eso también le va a dar sentido a, bueno, a todas las horas que hay que ponerle, ¿no? Es muy importante porque mucha gente cree que por el que con el póker se van a hacer ricos muy rápido y es una manera fácil de hacer dinero y demás. Sí. Tal vez a unos se les da más que a otros y lo entienden más rápido, pero la realidad es que, como todo, si no te apasiona el póker verdaderamente, lo vas a odiar. Vas a odiar el proceso, no vas a ser el mejor o sea, el jugador que pretendes. ¿Por qué? Porque es tan complejo este juego y hay tanta competencia que si no le metes los huevos, el tiempo, la dedicación que requiere, claro, te vas a quedar atrás. Siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿no? Y podemos hablar de miles de ejemplos, pero un ejemplo bien claro es Adrián Mateos. Él cuenta que desde los 16 años, 17, ya le apasionaba este juego y que estudiaba horas y horas diarias. Por ahí el otro día publicó en su Instagram una hoja donde hacía anotaciones. Me pareció bien, y le tomé print screen. Me pareció muy interesante ver todo lo que él anotaba a esa edad. Quiero ser el mejor, voy a estudiar tantas horas, bla, bla, bla. Compromisos consigo mismo y visión bien clara. Y míralo ahora. Después de, creo que tiene 28 años, si mal no recuerdo. Y probablemente sea el mejor jugador de torneos en el mundo, ¿no? Digo, 3 veces al año se ha ganado ese galardón. Para mí lo es, para otros muchos también. Pero ¿qué hizo él? Se enamoró del juego, se apasionó, se obsesionó tanto por ser el mejor que encaminó todas sus acciones a ello. Sí. Sí, hay algo, hay una, para mí, una característica un poco de personalidad, digamos, de los poker players y en general de los deportistas que trabajan en deportes que son individuales y de precisión, que por lo general hay bastante meticulosidad en la personalidad, ¿no? Son bastante meticulosos y tiene sentido que lo sean. Y de hecho, muchas veces el desafío a veces es, cómo regular esa obsesión, ¿no? Porque a veces es como que es un desafío, ¿no? Cómo hacer para esa meticulosidad y estar en los detalles, porque no da lo mismo apostar un tercio que medio bote y una posición que otra y miles de cosas que todas juntas a la vez sucediendo y un perfil de player que otro. Y todo eso son medidas y son especificidades muy, muy, muy pequeñas, muy, muy mínimas, que hacen lo complejo de cada decisión, ¿no? Y en parte una personalidad un poco meticulosa se puede llevar con eso y el desafío es, bueno, a veces como foldear un poco, ¿no? Algunas situaciones para poder ni más ni menos que en el camino cuidarse, ¿no? Que es muy importante eso, ¿no? No quemarse en el camino, aún con el deseo de alimentar esa pasión y ese juego. Mucha gente no sabe diferenciar pasión a una obsesión, pero mala. Hay obsesiones buenas, ¿no? Sí, es regularlo, ¿no? Aprender a regularlo, aprender a ni más ni menos que a procesarlo, a regularlo, ¿no? A encontrar un modo que sea saludable para vos, ¿no? Porque, de vuelta, la alta competencia permanentemente demanda y si fuese por lo que demanda la competencia, quizás uno no dormiría, ¿no? Pero bueno, eso es totalmente insostenible en el largo plazo, ¿no? Entonces ahí está el desafío en cómo hacer para encontrar una forma de, como dice Agus, mi coequiper, de mantenerse vigente a veces, ¿no? Y no de destrozarse en el camino por llegar, ¿no? Que a veces puede aparecer en tipos de personalidades en las cuales vamos, y me incluyo, para adelante siempre, ¿no? Sí, es un desafío. Estaba pensando en algo, ¿no? Como bueno, esto, ¿no? Riesgos, incertidumbres, bad beats, esta clave de cómo se gana este juego. Pero ¿qué hay de los downswings, ¿no? De los momentos en los cuales por ahí los players por ahí están compitiendo y por un tiempo determinado no vienen ganando, ¿no? Como, no sé si vos ¿tenés alguna forma de describirlos? ¿Recordás alguno? ¿Cómo fue? ¿Cómo saliste? ¿Qué te sirvió? ¿No? Porque algunos también lo ven como su propia creación y esa creación les sirve para algo y le encuentran un sentido a eso más que allá que un sufrimiento o algo malo. ¿Cómo lo ves vos? He tenido varios en mi vida de etapa de jugador semiprofesional, profesional, como seguramente todos los jugadores profesionales. Sí. Tengo 2 recuerdos de los más importantes. El primero fue un downswing online en donde pegué buenos scores en torneos, me la creí muy rápido y después andaba jugando mesas de cash en límites online que no tenía absolutamente nada que hacer ahí.
Entonces, ese downswing o esa quebrada de banca, no la quebré totalmente, pero en un gran parte, un 60-70%, fue un aprendizaje muy fuerte para mí. Fue un baño de humildad, fue decirte, oye, güey, roneaste bien, 2014, 15 creo que fue. No te la creas tan rápido, no estás al nivel de competir en jugar 3-6 en PokerStars en aquellos años, que era el puro monstruo, ¿verdad? Linus Love y esa gente, o sea, ahí no tenían nada que hacer ahí. Pero ese downswing fue, aprende del error y no lo vuelvas a cometer, ¿no? Y tuve un downswing hace poco, igual, jugando cash, mi gráfica de venir así hermosísima, ¿no? Así como de repente, así, o sea, un gran downswing. Y el aprendizaje en ese downswing fue darme cuenta que verdaderamente perdí porque no estaba en las condiciones óptimas en todas esas sesiones que jugué para desempeñar mi mejor póker. Entonces fue como redescubrirme a mí mismo y ser honesto conmigo mismo, de decirme, a ver, contéstate estas preguntas. ¿Estás en las condiciones óptimas para jugar? Si la respuesta es sí, dale. ¿Cuáles son las condiciones óptimas? Varía de cada quien, creo yo. En mi caso es emocional, familiar, física, mental. Si reúno todas estas, si entrené y me metí al sauna y vengo bien estudiado y descansado, sé que mi desempeño va a ser el mejor. No hice estas cosas, mi desempeño probablemente no sea el mejor. Probablemente no deba de jugar hoy. Y no pasa nada, tienes que estar en paz con eso. Entonces, primero identificar por qué estás en downswing. ¿Por malas decisiones o por varianza pura? Si es por varianza pura y estás bien mental, emocionalmente, sigue metiendo volumen, eventualmente vas a salir, es parte del juego. Pero lo más importante creo yo, Juan, es identifica por qué estás en downswing, ¿no? ¿Verdaderamente es culpa de las cartas o hay algo que pudiste haber hecho mejor? Y yo creo que siempre hay algo que pudimos haber hecho mejor. Una apuesta, un fold, un bluff, que no te animaste, pero que era bluff. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas ahí. Entonces, lo primero es ser crítico contigo mismo y analiza qué estás haciendo y qué puedes hacer mejor, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Y está bueno esto que te escuchaba, ¿no? La diferencia entre, a veces se confunde, ¿no? Entre las condiciones y las ganas, ¿no? Que es algo que frecuentemente yo escucho que se confunde, ¿no? ¿Tengo ganas de jugar o no tengo ganas de jugar? Y la pregunta es, ¿qué es eso de tener ganas de jugar? Y a la vez también es si está en conexión y en coherencia con las condiciones, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que es, yo puedo tener muchas ganas de jugar, pero vengo en un asado en Argentina, tomar vino y comer asado, y tengo muchas ganas de jugar. Probablemente si vengo tomando alcohol, probablemente no sea la mejor condición para poder jugar, por más que ganas que tenga. Y quizás foldear esa sesión y no jugarla me esté haciendo ganar dinero en el largo plazo. Ve más esa decisión de foldear esa sesión. Y eso requiere de vuelta, ¿no? Como un grado de registro y de comprensión en la toma de decisiones, no solamente in-game, sino de cuando me voy a sentar a jugar. Y a veces quizás no esté todo perfecto, porque tampoco puedo controlar todo y pasar todo perfecto y solo si está perfecto me siento a jugar. Pero sí al menos que haya un mínimo de condiciones logísticas básicas y emocionales y de descanso inclusive para poder sentarme lúcido a la mesa, ¿no? Porque si no estaré dando ventaja. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Como aspecto importante, ¿no? De indagar y buscar entender qué es eso de las ganas, qué es eso de las condiciones, que a veces por ahí un poco se desdibuja. Difícil aceptar que no estás en las mejores condiciones. Exacto. Pero tienes que ser honesto contigo mismo. Y esto igual lo he aprendido a lo largo de los años. O sea, Sí. me acuerdo muy bien de que como que me siento que me voy a enfermar, pero ya este torneo es una oportunidad muy valiosa, el field es bueno y que no sé qué. No estás en condiciones, no te sientes a jugar, porque claro, tu EV no va a ser el esperado, va a ser negativo, no estás en condiciones. Tienes que ser honesto contigo mismo, esa es la primera. Y me costó mucho entenderlo. Yo sé que mucha gente se va a identificar con esto, porque, es que ya estoy aquí, ¿no? Imagínate de viaje en Vegas. Sí. Es que este torneo, a ver, siempre habrá más torneos, siempre. Va a haber torneos en todos lados, de todo tipo. Y aunque a lo mejor no juegues, por ejemplo, el main event este año, el siguiente año va a estar ahí esperándote. No pasa nada si no
Sí, a veces ese mismo ímpetu, ese mismo deseo de ir hacia adelante, ¿no? Y el hecho de esta idea, esta creencia errada en ese momento de no hay que abandonar, ¿no? Y demás, ese tipo de ideas que a veces pueden ser en ese momento un poco limitantes porque no te impiden, no te permiten, perdón, ponerte límites saludables, ¿no? Y que son de hecho son mejor estrategia a los fines, digamos, de ganar a largo plazo. Y a veces yo creo que a veces encierran una creencia que tiene que ver ni más ni menos con un mindset de carencia, ¿no? Que en parte se puede ver en muchas cuestiones, ¿no? Quizás de que cueste decir que no a algunas cosas. Y es interesante esto que decías vos también, bueno, como tal cual va a haber otros torneos y va a haber otras oportunidades y demás, y de hecho las hay todo el tiempo, y más cuando juegas en línea, ¿no? Y cuando metes volumen. Y eso está bueno entenderlo porque, de vuelta, te permite empezar a fomentar más de lo que hablamos recién, ¿no? Una mirada en la cual la confianza es la que está debajo y la incertidumbre pasa a un segundo plano, donde el FOMO, esto de el famoso fear of missing out, que se ve en muchas actividades, no es quien rige mi conducta, sino una decisión informada, ¿no? Entonces eso es muy interesante como indagar en eso porque se ve en muchos ámbitos. De hecho, hay un ámbito que es bastante interesante que es la mentalidad de carencia a nivel de relaciones. El póker es una relación más con la que nosotros tenemos. Como players o yo como coach, digamos, o vos como líder de tu empresa, o como socio de tu empresa, digamos, en general el póker y la relación con otros siempre es de ese modo, hay relaciones, ¿no? Y yo he escuchado esto, ¿no? Como muy común que se habla del tema de la carencia y la abundancia en relación al dinero. Pero a veces no se habla respecto de las relaciones con las personas. Y muchas veces se mantienen vínculos y relaciones con otros, ni más ni menos por esta misma lógica. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué pasa si yo me desvinculo emocionalmente de una persona? Quizás tire un montón de oportunidades o tire una relación a la basura, ese tipo de planteos como si se pudiera tirar la relación a la basura, o inclusive esta idea de pensar como me quedo sin amigos y demás, ¿no? Y quizás seguimos manteniendo vínculos y relaciones con personas que quizás que no te suman en absoluto, no te suman en nada. ¿Por qué? Justamente por eso, porque detrás de eso hay una mentalidad de carencia, que no va a haber otras. Y quizás cuando vos dejás ese vínculo y esa relación, o foldeás ese torneo, o foldeás esa sesión, ni más ni menos que le abrís espacio para otras cosas, o otras relaciones, mejores, ¿no? Y que no se observa muchas veces eso. Y se sostienen en el tiempo. Y eso termina siendo también tremendamente nocivo, ¿no? Porque hay una relación de carencia y de sentimiento de costo hundido ahí, ¿no? Esto es para hablar largo, ¿no? Pero el sesgo del costo hundido ni más ni menos tiene que ver con eso, ¿no? Hay una relación con eso. Y está bueno para vincularlo. Muchas veces jugamos como vivimos. Y esta lógica de que cueste foldear, en parte, puede encerrar una lógica de carencia, ¿no? De no poder foldear cosas porque va a ser la última, ¿no? Sí. Y no, quizás le estás dando lugar a otras con esa. Mejores todavía. Esa habilidad es muy importante desarrollarla, Juan, porque he visto muchos jugadores que por el FOMO y por no saber seleccionar sus batallas, terminan tomando malas decisiones y terminan jugando torneos que por banca no deberían, que por momento no deberían, que por field no deberían, bla, 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 bla. Y esas malas decisiones los llevan a perder gran parte de su barca o inclusive tener que dejar el póker. Lo he visto varias veces. Sí. Entonces, sí, sumamente importante seleccionar bien tus batallas. Inclusive en la propia sesión in-game, ¿no? Es muy frecuente ver esto cuando, por ejemplo, cuando el pozo se va agrandando y cómo va generando apego a ese pozo y luego, justamente ni más ni menos que esta misma creencia en la cual existe la carencia, en muchos casos propicia que la persona no pueda foldear ese pozo y termina pusheando y llevando la mano al límite. Y pierde mucho más que
si hubiese foldeado la mano a tiempo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en definitiva lo que hay detrás de esa decisión in-game hay otras cosas. Eso es en parte en lo que trabajamos los coaches, ¿no? En indagar en qué se te pone en juego más allá de las fichas en esa mano. Y probablemente tenga que ver mucho más con la persona, ¿no? Después hay tips, hay un montón, herramientas son un montón, pero está bueno en la indagación en eso porque permite descubrir, sacar el velo, descubrir, quitarle la cobertura a cosas que están por debajo de la toma de decisiones en la mesa, ¿no? Y de vuelta, el póker es tremendo lo que nos puede y lo que nos espeja muchas veces situaciones que tienen que ver con lo personal, ¿no? Y está bueno estar atento para pescarlo, porque también si vos estás decidido a trabajarlo, muchas veces quizás por ahí cambias a nivel personal. A partir de un juego. Esto es muy loco, ¿no? Pero hay que estar atento, hay que estar despierto para poder pescarlo a eso, ¿no? Y permitirse pescarlo, ¿no? O sea. Se refleja mucho en la mesa. Tú te das cuenta cuando alguien trae cargas emocionales y frustraciones por cómo se comporta en la mesa, Pero, ¿no? por supuesto. Quiere pendejear al lado, quiere insultar al dealer, culpa a los demás por situaciones, no sé. Y también cuando estés en la mesa, yo sí le pudiera invitar a la gente a pensar, a ver, qué estoy sintiendo y cómo me estoy comportando y cómo estoy reaccionando a lo que sucede. Es un verdadero reflejo de lo que traes en tu interior y lo que está pasando en tu vida. Sí, sí, sí. Jugamos como vivimos a veces. Y bueno, últimas dos preguntas como para cerrar esta tremenda conversación que estoy disfrutando muchísimo contigo. ¿Sala preferida? ¿Tenés alguna sala preferida? Sala preferida online para jugar póker. Que tenga las mejores condiciones para mi póker. Nada, no es cierto. Respuesta superficial, ¿verdad? Hay muchas muy buenas. Pudiera decirte que me gusta mucho jugar en GG Poker por los garantizados y los tipos de torneo y toda las variantes que hay. Si tienes ganas de jugar un Hyper Turbo, un Sit and Go, un Battle Royale, un torneo con muy buen garantizado, un Mystery, o sea, hay tanta variedad que por eso se volvió una de mis favoritas. Pero yo sé que no es la sala donde gano más. Entonces, ¿sí? Es importante separar eso. A ver, ¿dónde me gusta jugar más? ¿Dónde gano más? Sí, pero eso, sala preferida, ¿no? Sala preferida, ¿no? Hagámoslo de preferencias, no de necesariamente de... La preferencia me suena a una parte emocional, entonces voy a contestar emocionalmente. Claro, sí, totalmente. Bien, y ahora me surge preguntarte por este momento libre de culpa, ¿no? ¿Has hecho alguna compra o algún lugar que conociste, alguna cosa quizás por ahí que hiciste que dijiste, ¿por qué no hice esto antes? Quizás por ahí esto, ¿no? Como el momento guilt-free treat, ¿no? Algo que hiciste, así que puede ser, acá le decimos volucompras también, ¿no? Cosas que son como... una compra de boludez. Puede ser una compra de boludez o algo que dijiste, che, ¿por qué no hice esto antes? ¿No? Lo podría haber hecho antes y ahora me doy cuenta qué bueno que está y no me lo permití o no sé. Pudiera decirte varias, pero voy a hablar de la tina de hielos que compré y en casa porque me di cuenta que pone a mi cuerpo en un momento, ¿cómo te puedo decir? Me hace sentir muy productivo, me hace sentir muy alerta, como que me hace sentir mucho mejor. Entonces, si ese sentimiento lo puedo tener diario, bajo sumergirme 2-3 minutos en agua fría, o sea, ¿por qué no lo hice antes? ¿No? Claro, después lo que descubriste, lo hiciste. Sí, debería hacerlo más seguido de lo que lo hago, la realidad es esa, porque viajo mucho y tener agua, o sea, ¿cómo se dice? La mecánica es complicada, pero ahora me inscribí en un gimnasio que lo tiene, entonces debería hacerlo más seguido, pero sin duda, ¿por qué no lo hice antes? Ok, bueno, nada, está bueno, ese no era el momento, ¿no? Y está bien. No funciona a mí, Juan, o sea, hay mucha gente que le pueden funcionar otras cosas, como meditar, hacer ejercicio, dormir. Sí. No, yo sobre todo pensaba eso, como en cosas como una pregunta más como inocente y menos profunda, ¿no? Yo, si tengo que decir algo, fue algo que hice, que digo, descubrí por qué no lo hice antes y estuvo buenísimo y fue algo para mí, fue el implante de pelo que me hice hace unos años. Sí, dije, la verdad que en general siempre como que
mi foco siempre estuvo bastante puesto como en eso, ¿no? Como en el estudio, en mi carrera, en mi trabajo, en mi casa, digamos, ¿no? En mi propio desarrollo personal, ese tipo de inversiones, ¿no? Y como poco foco y poco grado de importancia a ese tipo de cosas, ¿no? De cuidado personal en ese sentido. Y hace unos años lo hice y digo, qué bien que lo hice, qué bien que me lo permití, ¿no? Hacerlo. Así que nada, eso me sale. Hay por ahí una frase que dice que gastar en ti mismo es invertir en ti mismo. Claro, totalmente. Siempre había invertido de otras maneras, ¿no? Pero no de ese modo que yo por ahí consideraba por ahí en su momento. Sentía que era más superficial. Después luego cambió mi forma de verlo. A eso lo vi distinto. Lo empecé a ver más como un gesto de amor propio y a la vez también algo que me pude permitir hacerlo. No era que estaba gastando dinero que no tenía, ¿no? Simplemente algo que me pude permitir hacerlo. Bueno, bien, después de esta pregunta más liviana y más simple y superficial quizás, pero a veces no tanto. Nada, agradecerte, Kraken, nada por esta conversación. Como te dije, para mí está buenísimo estas charlas contigo que solemos tener. Creo que nos nutrimos ambos de esta conversación. Y nada, y sin dudas yo espero que lo que conversamos les aporte a los que están viendo. Y bueno, que sea de valor para los demás. Un placer. Gracias a ti, Juan. Siempre es un placer platicar porque ponemos las cosas, me recuerda las cosas importantes de mi vida, de mi carrera y las cosas que tengo que hacer. Otra cosa que debí haber hecho antes, ¿sabes qué, Juan? Sí. Y creo que coincides conmigo. Sí. Casarnos con la mujer de nuestra vida. Ok. Acá estamos. Soy bien sincero, ¿por qué? Porque tengo un poco más de 2 años de casado y desde que me casé siento que mi vida cambió para bien por el lado que lo veas. Sí. Estoy más enfocado, más feliz y pues es nada más encontrar a la mujer correcta y aventarse. Sí, ni hablar. Sí, yo tenía una mirada también respecto a eso, cambió un poco bastante esa mirada. Tenía como otra idea. De hecho, con Flor estamos hace 15 años y nos casamos hace poco, así que imagínate, ¿no? Como teníamos como de vuelta algo que pasó como a segundo plano, estaba siempre en segundo o tercer término y en parte algo que cambió mi idea respecto a eso fue un poco la lógica esta nada, cuando pasan cosas bad beats de la vida que son un poco desafiantes, digamos, de surfear, me permitieron eso, como entender la importancia de, más allá que hay cosas quizás que no podemos controlar y que ocurren y que no son muy agradables, la importancia de crearse momentos felices, ¿no? Y está un poco en nuestras manos. No hace falta quizás por ahí gastar un dineral para hacerlo, ¿no? Puede ser algo significativo con quienes nosotros queremos y que sea así y está bueno hacerse cargo de eso, ¿no? De nuestra propia felicidad, de ese modo o del modo que cada uno sienta. Y bueno, eso también fue tal cual, coincido. Está bueno esto que decís, Kraken. La vida es muy corta para no hacer lo que te gusta y te apasiona. Tal cual. Kraken, nada, un placer, bueno, y desde ya, bueno, estaremos en contacto como siempre. Siempre, Juan. Gracias por este espacio y nos vemos en la siguiente sesión, hermano. Nos vemos.